Mis amados hermanos y hermanas, hoy les hablo con preocupación en el corazón y con fuego en el espíritu. En esta hora, deseo que nuestras almas respiren hondo y se pongan a la escucha, porque no vivimos tiempos ordinarios. No lo digo para inquietar, sino para despertar la mirada de la fe que reconoce los signos y vuelve el rostro hacia Dios. Este año que ha llegado ya trae consigo el aliento de acontecimientos proféticos. No es un eslogan ni una exageración. Es la sensación cierta de que el cielo nos llama a velar con más ternura, a orar con más hondura y a mirar la historia con ojos limpios. Y muchos de ustedes, especialmente aquí en América Latina, en México, sienten esta tensión en el aire. Nace de la experiencia, del dolor compartido, de la esperanza probada que sigue ardiendo como una lámpara en la noche. La gente se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiembla el mundo? ¿Por qué los pueblos se agitan como el mar en medio de la tormenta? Son preguntas que no debemos silenciar, porque en ellas late la sed de verdad y la necesidad de consuelo. Llevémoslas juntas ante el Señor, con la confianza de los hijos que saben que el Padre escucha y responde. Les diré directamente, sin adornos, la humanidad está al borde del mayor giro de su historia. No es momento de distracciones ni de corazas en el corazón. Es tiempo de abrir las puertas al Señor que pasa. Durante demasiado tiempo nos engañamos pensando que todo continuaría igual, que el mañana se parecería al ayer, pero cuando el alma reconoce su cansancio, también descubre la urgencia de volver a la fuente. Con esta conciencia humilde y esta esperanza encendida, entremos en la primera parte de nuestro itinerario. Escuchemos la palabra que nos previno, miremos los signos con serenidad y aprendamos a velar con el corazón despierto. Aquí comienza nuestro camino. La Sagrada Escritura nos lo advirtió y el eco de esa advertencia resuena hoy con una claridad que no permite evasivas. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, el Señor habla de guerras y rumores de guerras y nos manda a no turbarnos, porque todo eso ha de acontecer y todavía no es el fin. Miremos alrededor, guerras que no cesan, hambre que muerde a los pequeños, enfermedades que se propagan, catástrofes que sacuden ciudades y aldeas. Todo esto ya es una realidad y nos reclama una conciencia despierta. México, mi querido México, eres tierra empapada por la sangre de los mártires y por las oraciones de los sencillos. En tu corazón late un testimonio singular. Supiste mantener la fe en las horas más oscuras. A ti y a toda América Latina se dirige este ruego. Despertad, porque las pruebas que vienen tocarán a todos y nadie podrá esconderse. Dios está golpeando a la puerta de nuestros corazones para arrancarnos de la autosuficiencia que seca el alma y nos roba la vigilancia. Conviene entender el tiempo. La historia de la humanidad se acerca a su final. 6000 años. El hombre levantó imperios, derramó sangre, se revolcó en el pecado, buscó una felicidad sin Dios, pero el Señor estableció sus tiempos. En el libro del Génesis se nos muestra que Dios acabó en el día séptimo su obra y reposó. Ese séptimo día es figura del reino milenario de Cristo. Por eso, estamos muy cerca del término del sexto día, del cierre de la historia humana del pecado, y delante de nosotros se abre el gran descanso del Señor. ¿Sería todo esto casualidad? No. Todo tiene un sentido espiritual. Por eso no son neutras las crisis económicas que desgarran hogares, ni son inocentes las monedas digitales que los gobiernos comienzan a introducir, ni son ingenuas las grandes proclamas de los poderosos sobre paz y seguridad. Todo ello prepara lo que ya fue anunciado.
El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, advierte que cuando se repitan esas palabras de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿No escuchamos hoy ese estribillo en boca de quienes rigen las naciones? No es tiempo de ingenuidades. Los signos están puestos ante nuestros ojos. No he venido a asustarles, he venido a despertarles. Lo peor no es el trueno que retumba, sino el sueño que paraliza cuando el Señor llama a velar. Si el mundo se agita, es para que el corazón despierte. Si la historia cruje, es para que el alma vuelva a su Dios. La palabra ya trazó el mapa, la experiencia lo confirma y la conciencia pide decisión. Salgamos de la comodidad que adormece, de la tibieza que disuelve la fe, de la autosuficiencia que cierra el oído a la voz del cielo. El tiempo que vivimos no admite corazones distraídos. Con esta sobriedad del espíritu, el paso siguiente es inevitable: asumir el mandato que el Maestro dejó a los suyos y permanecer en guardia. A la luz de lo que ya vemos y oímos, la consigna es una: velar, porque no sabemos la hora. Desde ahí, el camino se abre hacia la vigilancia que discierne los acontecimientos y reconoce los lugares donde la historia mundial se concentra. Aquí empieza el umbral que nos conduce al llamado a velar con firmeza y a levantar la mirada con inteligencia de fe. El Señor nos manda velar, porque la hora es desconocida. Por eso pregunto a cada uno: si hoy sonara la trompeta del arcángel y se abriera el cielo, ¿dónde estarías? ¿Con Cristo o entre quienes quedarían en este mundo de juicio y tribulación? No es retórica, es cuestión de vida o muerte. El corazón que vigila no se distrae. Permanece en pie, sobrio, con la lámpara encendida. Mirad a Israel, pequeño país rodeado de enemigos. Hoy vuelve a estar en el centro de la historia mundial. Los antiguos profetas hablaron de Jerusalén como una copa que hace temblar a los pueblos, y lo vemos con nuestros ojos. Ataques desde el norte y desde el sur, presiones del oriente y advertencias del occidente. Nada de esto es un azar, todo prepara lo que debe cumplirse, porque la palabra asegura que Israel no desaparecerá. El Señor lo guarda hasta el fin. Este reloj profético no marca curiosidades geopolíticas, señala la fidelidad de Dios y exige vigilancia. Quien contempla estos signos con fe aprende a discernir y a sostenerse en la esperanza, incluso cuando arrecian las olas. Y ante lo que sucede alrededor de Sión, se impone una pregunta cercana y grave. ¿Qué respuesta ofrecemos nosotros que llevamos el nombre de Cristo en nuestras tierras? Es hora de mirarnos con verdad, con alma despierta, para no dormir cuando el esposo llama a velar. Nosotros, católicos de América Latina, somos parte del gran cuerpo de Cristo. Desde la vigilancia que se nos ha pedido, toca mirarnos con verdad. ¿No hay entre nosotros un desinterés que enfría el amor primero? ¿Cuántos corren tras la riqueza y se olvidan del alma? ¿Cuántos templos se volvieron pura costumbre, lugares de tradición donde se apagó el fuego del espíritu que nos devuelve a las raíces, a la cruz, a la sangre del Cordero que sola purifica? Ningún rito sin corazón, ninguna palabra sin arrepentimiento puede salvar. Lo digo sin rodeos, llega la hora en que la fe costará caro. Ya hoy se burlan de los creyentes, los rechazan, los persiguen. Escuchamos de hermanos asesinados, templos profanados, la palabra prohibida, y esto se intensificará. El Señor lo advirtió: al que es de Él, el mundo lo combate. Por eso nuestra misión no es escondernos, sino brillar con más fuerza. Me dirijo a cada católico de México, de Perú, de Colombia,
de Argentina, de Chile, de toda América Latina, no teman. Este tiempo no se atraviesa con miedo, sino con fe que se planta en la roca. Es tiempo de hogares en oración, esposos y esposas edificando su casa sobre la firmeza del Evangelio, no sobre arenas que se deshacen. Hijos que aprendan la buena nueva, no solo de labios del sacerdote, sino de labios de sus padres. Juventud que arda en fe y no se extinga en distracciones que matan el alma. Debemos comprenderlo bien. Dios no nos ha abandonado. Prepara a su iglesia para el encuentro. Si hoy velamos con fidelidad, entraremos en el gran descanso prometido, donde cesa la fatiga del pecado y florece la paz que no pasa. Pero eso exige decisión. No bastan palabras hermosas ni oraciones dichas sin entrega. Se necesita un corazón que se rinda a Cristo, que le abra las puertas sin reservas, que renuncie a los ídolos discretos de la soberbia, el rencor, la impureza, la codicia. Queridos míos, este año será de pruebas, sí, pero también de grandes oportunidades. Justamente en la noche es cuando la lámpara muestra su valor. Si perseveramos en la fidelidad, el Señor mostrará su poder en medio de la fragilidad. Recordemos lo que contemplan los ojos de la fe. Los campos están listos, blancos para la siega. La cosecha se acerca y miles de almas esperan nuestro testimonio. No callen, abran la boca y enciendan corazones. El tiempo es corto y la hora apremia. Quiero que estas palabras penetren hondo como arado en tierra sedienta. No posterguen el arrepentimiento para mañana. El mañana puede no llegar. Hoy es el día de salvación, hoy es la hora de la gracia. Hoy Dios extiende su mano a quien decide apartarse del pecado y volver a Él. Por eso, hermanos y hermanas, oren, velen, fortalézcanse en la fe. Que México y toda América Latina se conviertan en faro de esperanza en medio de la noche. Que nuestras plazas, nuestras cocinas y talleres, nuestras escuelas y caminos sean antorchas que señalen al que vive. Que cada uno de nosotros sea testigo de que Cristo vive, de que está cerca, de que su reino viene con paso cierto. Y cuando la trompeta resuene y la gloria rasgue los cielos, que podamos presentarnos con el corazón en la mano y decir con humildad y gozo: aquí estamos, te esperábamos y hemos tratado de permanecer en vela. Desde esta certeza, el espíritu se afirma y el ánimo se yergue, porque no caminamos a tientas, sabemos a quién pertenecemos y para quién vivimos. Escuchen con atención. Lo que hoy vemos no es simplemente política, ni economía, ni una cadena de casualidades. Detrás de los titulares y de los discursos se libra una batalla más antigua que los imperios, una batalla espiritual que viene desde el inicio de los tiempos. No peleamos contra sangre ni contra carne. El combate verdadero se libra contra fuerzas que oscurecen, contra potestades que se deleitan en la mentira, contra gobernadores de tinieblas que buscan desfigurar la obra de Dios en el corazón humano. Y esa batalla se ha hecho visible en cada rincón del mundo, en la casa y en la calle, en la ley y en el mercado, en la escuela y en la pantalla. Los sistemas del mundo están preparando el escenario para el cumplimiento de lo anunciado. No es exageración ni delirio. Miren cómo crece el sueño de un solo gobierno, de una sola moneda, de un control absoluto sobre cada persona. Nos ofrecen herramientas brillantes, protocolos pulcros, promesas de orden perfecto. Nos hablan de progreso, de eficacia, de seguridad. Pero bajo esa superficie se tiende una red que inmoviliza la conciencia y somete la libertad. Monedas digitales que se presentan como avance moderno pueden convertirse en cadenas invisibles para pueblos enteros.
Es por su seguridad, es por su futuro, repiten con voz amable. Y, sin embargo, detrás de esas palabras se insinúa la sombra de aquel que quiere someter a toda la humanidad, el padre de la mentira que hoy se disfraza de progreso para apagar la sed de lo eterno. México, América Latina. Este llamado es para ustedes. No se dejen engañar. No permitan que el ruido del mundo adormezca la fe. Ustedes, que han conocido la pobreza, la violencia, la corrupción y el dolor, han mostrado al mundo una fe viva, una fe que canta aún en la noche. No pierdan esa fuerza. Mientras los poderosos trazan proyectos de un futuro sin Dios, el verdadero futuro pertenece al reino de Cristo. El brillo pasajero de la técnica no puede suplantar la luz que nace del altar ni el consuelo que brota del perdón. Miren a nuestra juventud. ¿Cuántos corazones están atrapados en pantallas que vacían el alma? ¿Cuántos cautivos de adicciones que desgarran la dignidad? Alcohol, drogas, lujuria. ¿Cuántos se extravían porque no conocen al Dios verdadero? Jóvenes de México, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, no permitan que el mundo robe su alma. Ustedes no son un número en un sistema, son hijos de Dios, pero para vivir como hijos hay que despertar. No es tiempo de tibieza. La advertencia es clara. Mejor frío o caliente que la indiferencia que enferma por dentro. La tibieza es la peor enfermedad de la Iglesia, porque se disfraza de piedad y, sin embargo, niega la conversión. Más honesto es el enemigo declarado que el creyente que vive como si Dios no existiera. Veo multitudes que se conforman con la costumbre, ir al templo, encender una vela, murmurar una oración y volver intacto a la antigua esclavitud del pecado. Eso no basta. Dios no recibe formalidades, quiere el corazón, quiere una vida santa cada día, no un barniz dominical. La puerta de la gracia se está cerrando y nadie sabe cuánto tiempo queda. Por todas partes se oye el estribillo de paz y seguridad, y sin embargo, sabemos que tras ese estribillo puede asomar la destrucción repentina. No nos sorprenda, no nos encuentre mudos. Todo avanza hacia lo que anunciaron los profetas, y por eso no podemos quedarnos en silencio. México, América Latina. Dios les ha confiado una misión. Guardan la fe sencilla y fuerte de un pueblo que confía. Están llamados a ser luz para el mundo entero. Su fe debe encender a Europa, a Norteamérica, incluso a tierras donde el nombre de Cristo fue olvidado. Pero para encender a otros hay que arder primero. Despierten, dejen de vivir superficialmente, rompan la costra de la rutina que embota el alma. Me dirijo a cada uno, arrepiéntete. Si piensas, aún tengo tiempo, te equivocas. El tiempo corre como agua entre los dedos. El mañana puede no llegar. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios toca tu corazón y susurra: Hijo mío, hija mía, vuelve a mí. Familias, regresen a la oración. Esposos, tómense de la mano y eleven juntos su casa sobre la roca. Padres, abran la palabra a sus hijos y dejen que el Evangelio suene primero en la mesa de hogar. Jóvenes, no busquen sentido en lo que mañana se deshace como humo. Cristo los espera. Él es la fuente de la alegría que el mundo no puede dar ni arrebatar. No teman la exigencia del amor. Teman más bien la mediocridad que marchita. Es tiempo de testimonio. No callen. Pronuncien el nombre en las calles, en las escuelas, en los trabajos. Que todos sepan que la salvación es posible. Que todos oigan que la puerta todavía está abierta. No escondan la luz por temor a las risas del mundo. Al contrario, eleven la lámpara para que otros vean camino.
compartan este mensaje, cuéntenlo a amigos y conocidos, unan sus voces y permanezcan juntos en la vigilancia, porque esperaremos unidos la venida del Señor. La noche no tiene la última palabra, la aurora pertenece a los que velan. No negociemos el alma con promesas de bienestar que no salvan. No deleguemos la conciencia en algoritmos ni la esperanza en planes que cambian con el viento. La historia está en manos de Dios y a nosotros se nos pide fidelidad, firmeza sin dureza, mansedumbre sin cobardía, humildad sin renuncia a la verdad. Cuando el mundo imponga su léxico, respondamos con obras. Cuando el miedo murmure, respondamos con oración. Cuando la confusión confunda, respondamos con la claridad del Evangelio. El llamado es concreto, directo, impostergable. Pongan en orden la casa interior, hagan espacio a la misericordia, perdonen de veras, rompan con lo oculto que les roba la libertad, cierren las puertas por donde se filtra la oscuridad, la mentira, la envidia, la violencia doméstica, la explotación del débil, la indiferencia ante el hambriento. Abran ventanas para que entre el aire de Dios, la adoración, la caridad, la pureza de mirada, la honradez en el trabajo, la ternura en la palabra. El cielo se inclina cuando un pueblo de rodillas pide perdón y vuelve a empezar. Y mientras la tierra proclama sus propias verdades, ustedes proclamen la verdad que salva. Mientras el mundo canta su progreso sin alma, ustedes canten la victoria del Cordero. Mientras unos cierran el puño, ustedes abran la mano. Mientras muchos venden su herencia por un plato de lentejas digitales, ustedes custodien la fe que heredaron de abuelos que rezaban de madrugada. No se avergüencen de llorar ante Dios, porque esas lágrimas lavan y encienden. No se cansen de interceder por sus naciones, porque una súplica perseverante puede cambiar el curso de una ciudad, que México y toda América Latina se conviertan en una voz que resuene en la oscuridad, una voz que no grita por ira, sino que sostiene por esperanza, que en la plaza y en el desierto, en la sierra y en la costa, se oiga con claridad lo que el corazón cree. Cristo viene. Esta certeza no invita al pánico, sino al valor. No empuja al encierro, sino a la misión. Velen, porque la hora es seria. Trabajen, porque la mies apremia. Abracen la cruz, porque de ella brota vida. Y al levantar la mirada, sepan que no están solos. El cielo mismo pelea por ustedes, y el Señor camina delante, abriendo camino donde parecía no haberlo. Volvamos el corazón a lo que está ocurriendo en el mundo, porque nada de esto es casualidad. Una tierra pequeña ha vuelto a ocupar el centro de la atención mundial. Los periódicos, la televisión y el mismo pulso de Internet giran alrededor de ella como si un imán oculto arrastrara las miradas del planeta. No debería sorprendernos. Los profetas lo advirtieron hace siglos. A Jerusalén se la describió como una copa que haría temblar a los pueblos de alrededor, y hoy vemos aquel temblor hacerse visible en titulares, declaraciones y fronteras tensas. Israel está cercado. Desde el norte se mueven grupos armados. En el sur no cesan los estallidos. Por el oriente se alzan potencias que amenazan, y desde el occidente llegan voces de aliados que recuerdan que su apoyo no será eterno. Así estaba escrito: pese a los ataques, permanecerá, porque el guardián de aquella ciudad no duerme. Si ese reloj está en el centro de la historia, el tiempo corre hacia su último tramo. Pero lo que sucede allí no es un asunto lejano para nosotros. El destino de Israel y el de la Iglesia se entrelazan. Hubo una advertencia sobre una profanación en el lugar santo que haría a muchos huir a los montes.
Y hoy, en Jerusalén, se habla de altares preparados, de sacerdotes formándose para un servicio específico, de novillas rojas criadas para ritos de purificación, signos que anuncian que el mundo avanza hacia un momento decisivo. Por eso, la pregunta duele. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Dormimos o velamos? ¿Cuántos pastores, temiendo la incomodidad del juicio de Dios, prefieren repetir la melodía de la prosperidad y del éxito? ¿Cuántos cristianos han perdido la vigilancia y viven como si todo siguiera igual? Se nos recordó que el día definitivo llegará como ladrón en la noche, que los cielos serán sacudidos y que las obras de la tierra serán puestas a prueba. No son palabras para asustar, son palabras para despertar. Vivamos como si todo pudiera terminar mañana, porque la eternidad no negocia con calendarios humanos. En nuestra América Latina solemos señalar enemigos visibles, la pobreza que hiere, la violencia que desgarra, los cárteles que esclavizan, la injusticia que corroe. Son heridas reales, pero son también manifestaciones de un combate más profundo. El enemigo verdadero es el pecado, y detrás del pecado se mueve el tentador que busca adormecer pueblos enteros para sorprenderlos sin aceite en las lámparas. Si Israel es hoy escenario de acontecimientos proféticos, México, Perú, Brasil, Argentina, Colombia y cada nación de nuestro continente están llamadas a ser escenario de un despertar espiritual. No nos está permitido la indiferencia. Imaginen por un instante que apareciera en Jerusalén un hombre ofreciendo un pacto de paz brillante, equitativo, seductor. ¿Cuántos lo aplaudirían? ¿Cuántos lo llamarían Salvador? La Escritura anunció a un hombre de iniquidad que propondrá una paz falsa, promesas de seguridad que arrastrarán a multitudes y millones lo seguirán. ¿Serán también engañadas nuestras naciones? ¿Entregará la juventud llamada a ser sal de la tierra su vida a un impostor? La respuesta se decide hoy, en lo secreto del corazón, allí donde se elige la verdad o la apariencia. Para no ceder al engaño, necesitamos el alimento correcto. No bastan noticias, rumores, conversaciones vacías que solo inflaman la ansiedad. Necesitamos la palabra de Dios como lámpara en los pies y luz en el camino. Esa palabra desenmascara la mentira que se disfraza de solución fácil, ilumina los rincones donde se oculta la desesperanza y protege el juicio cuando el ruido del mundo pretende confundir. Permitámonos una pregunta exigente. ¿Cuántas veces se abre la Biblia en nuestras casas? ¿Cuántas veces la escuchan los hijos en el hogar? Esperar a la misa del domingo para oírla es admirable, pero insuficiente para un tiempo que sacude cada día. La palabra debe resonar en la sala, en la cocina, en la mesa. Los esposos han de abrirla juntos, las madres enseñarla con ternura y firmeza, los abuelos contar las obras de Dios como herencia que no se devalúa. Solo así resistiremos cuando lleguen las pruebas que ya se asoman. Hay promesa para los que miran con fe. Cuando comiencen a suceder estas cosas, se nos invita a levantar la cabeza, porque la redención se acerca. No es un mensaje de miedo, es un evangelio de esperanza. Aunque el mundo se derrumbe y los cálculos humanos fracasen, la liberación está próxima. Cristo viene. Y mientras esperamos no nos está permitido el silencio. Somos sus testigos. América Latina acumula millones de bautizados, pero ¿de qué sirve la cifra si falta el fuego? Dios no se impresiona con estadísticas. Mira corazones, busca a quienes responden como los profetas. Heme aquí, envíame. Si apenas una porción pequeña decide arder, el continente entero notará la luz.
No se trata de grandes campañas, sino de fidelidad diaria, obediencia cuando nadie aplaude, pureza cuando nadie mira, caridad cuando nadie la paga. Aceptemos que los tiempos son duros y, precisamente por eso, están llenos de sentido. Cuando el dolor aprieta, el oro se refina. Si Israel ocupa el centro de los acontecimientos, nosotros debemos colocarnos en el centro del clamor que pide un despertar. Este es nuestro momento y también nuestro deber. El cielo no nos pedirá cuentas de aquello que no dependía de nosotros, pero sí de la verdad que callamos por prudencias mal entendidas, de la oración que aplazamos por cansancio, de la obra de misericordia que postergamos por comodidad. No podemos vivir como si nada pasara. Hay familias que aguardan una palabra que les devuelva el pulso. Hay jóvenes que necesitan un adulto que les diga con serenidad que la santidad no es una hazaña para pocos, sino el camino normal del bautizado. Hay pobres que esperan una mesa abierta. Hay heridos que sanarán cuando escuchen un perdón pronunciado de corazón. Levantemos la voz con mansedumbre y fuerza. Orar no es opción decorativa, es la primera estrategia del reino. Actuar no es voluntarismo sin gracia, es respuesta obediente a lo que oímos en la presencia de Dios. Cuando se ore, que se ore de rodillas y con verdad. Cuando se actúe, que se actúe en justicia y con amor. Que nuestros barrios vuelvan a escuchar la Escritura en labios de padres y maestros. Que nuestros mercados vuelvan a conocer la honestidad como norma. Que nuestras plazas vuelvan a oír el nombre de Jesús sin vergüenza. La cultura entera necesita testigos que no se vendan ni se cansen. No se trata de encender hogueras de odio, sino de encender lámparas de esperanza. Cuando alguien proclame soluciones absolutas en nombre de la seguridad, examinen el corazón de esa promesa. La paz que no nace de la verdad es maquillaje. Cuando les ofrezcan atajos para el sufrimiento, recuerden que el amor no huye del precio. Cuando los poderosos presuman de construir un mañana sin Dios, contesten con la serenidad de quien sabe que el futuro pertenece al Cordero. No dejemos que las pantallas dicten la agenda de nuestra alma. Organicemos el día alrededor de la Eucaristía, de la palabra, del servicio. Allí se forja la vigilancia que no se quiebra. Y si la pregunta regresa, ¿qué haremos cuando la noche sea más oscura? Respondamos con la memoria de los mártires y con la fe de las madres que rezan al amanecer. Respondamos con la determinación de reconciliarnos, de reparar, de construir. Respondamos con la humildad de reconocer que necesitamos ser guiados. Nadie camina solo en tiempos de tormenta. La Iglesia es barca para todos, pastores que no temen decir la verdad, laicos que no se conforman con la costumbre, jóvenes que ponen su creatividad al servicio del bien, ancianos que custodian la sabiduría de las raíces. Así, cuando la historia acelere su paso y se escuche la palabra acuerdo pronunciada con brillo sospechoso, no nos encontrará sin criterio. Cuando el viento de la mentira sople desde 4 puntos, nuestras casas seguirán firmes porque están edificadas sobre roca. Cuando la sed de sentido apriete, ofreceremos agua verdadera. Y cuando otros se cansen, nos mantendremos en pie por la fuerza de aquel que sostiene. Este es el punto al que hemos sido conducidos. Ni complacencia ni desesperación, sino vigilancia ardiente. El reloj del mundo avanza, pero el corazón no se precipita, se afirma en el Señor. Levantemos la voz, oremos sin desfallecer, actuemos con caridad y verdad. Muy pronto vendrá el que pone fin a todas las guerras y establece un reino que no se marchita.
que nos halle despiertos, con lámparas encendidas, la Biblia abierta en la mesa, el pan compartido en casa y la paz en el rostro, porque a los que velan con amor, la madrugada nunca los sorprende, los encuentra ya de pie. No nos engañemos, el enemigo no es un sistema ni un apellido, el verdadero enemigo es el pecado, y detrás de esa sombra obra quien desea adormecer a nuestros pueblos para tomarlos desprevenidos. Cuando la conciencia se acostumbra a la penumbra, el mal gana terreno sin hacer ruido, y las almas se rinden sin darse cuenta. Se presentará el hombre de iniquidad con un rostro amable, ofreciendo una paz impecable y una seguridad sin grietas. Sus promesas sonarán como bálsamo para los cansados, y millones lo seguirán si el corazón no está despierto. La falsedad imita a la verdad con habilidad de serpiente. Por eso, la vigilancia no es un lujo, es defensa y deber. El antídoto no está en titulares cambiantes, ni en rumores que se desvanecen, ni en conversaciones vacías que solo agitan el aire. Necesitamos la palabra de Dios, lámpara a los pies cuando el camino se estrecha, luz en la senda cuando el mundo se oscurece. Y cuando las señales irrumpen, no se nos ordena encorvarnos de miedo, sino erguirnos y levantar la cabeza, porque la redención está cerca y la esperanza no es un rumor, es promesa viva. Dios no mide por estadísticas ni por aplausos, mira corazones. Este es nuestro momento, este es nuestro deber, aferrarnos a la Escritura con obediencia concreta, permitir que su filo separe verdad de apariencia, custodiar la mente del engaño y mantener el espíritu en vela. Con la frente en alto y el alma sobria, el paso siguiente se abre delante como un umbral que debemos cruzar sin vacilación. Al cruzar ese umbral, la Iglesia debe mirarse al espejo de la verdad. No podemos seguir moviendo los labios mientras el corazón duerme. No podemos caminar como si la tierra no temblara bajo los pies. El Espíritu convoca a una purificación real, honda, como el fuego que limpia el metal en el crisol. El esposo viene por una esposa sin mancha ni arruga, y la vestidura se teje con obediencia, humildad y vigilancia. ¿Estamos preparados para ese encuentro o seguimos distraídos, atrapados por ruidos que seducen y ocupaciones que pasan como humo? Las obras hablan más fuerte que los cánticos, y el cielo pesa los corazones, no los aplausos. Hay palabras que hieren para sanar. Se nos advierte que se puede llevar nombre de vivos y, sin embargo, estar por dentro marchitos. No fueron dichas a paganos, sino a los que rezan, a los que cantan, a los que caminan en procesión. Por eso la pregunta es directa. ¿Qué ocurre en lo secreto, donde nadie ve salvo Dios? Templos llenos, sí, pero si el alma está lejos, el eco de los himnos se vuelve cáscara. No basta con costumbre, ni con una devoción que nunca toca la conciencia. La fe auténtica se reconoce cuando la luz entra y denuncia lo tibio, lo doble, lo que parece piedad y no lo es. Al mismo tiempo, la prueba golpea desde fuera. En muchos lugares, los hijos de Dios ya son perseguidos. Hay burlas, hay puertas cerradas, hay leyes torcidas, hay sangre derramada. En otros, la palabra es expulsada de las aulas y el nombre es silenciado en las plazas. ¿Creemos que ese viento nunca soplará aquí? El Maestro habló claro. Quien lo sigue comparte su destino. Rechazo, hostilidad, afrentas, no son accidentes, son parte del camino. Pero no se teme al fuego externo. Lo que mata no es la brasa de afuera, sino la indiferencia de adentro, cuando la llama del altar se atenúa y el corazón se enfría. En la historia, la sangre de los mártires fue semilla.
Lo que marchita es el hábito sin oración, el rito sin conversión, la rutina que vacía lo sagrado. Por eso, arrodíllense los que aún pueden doblar las rodillas. Es hora de clamar por misericordia, de volver al Evangelio puro. México, tierra fecunda y profunda, tus basílicas y santuarios elevan la mirada, pero lo más grande no son los muros, sino los corazones encendidos. Perú, tierra de santos y misioneros. No basta con recordar la gloria de ayer, la santidad se prueba hoy. Colombia, herida y valiente, se te llama a la reconciliación en Cristo, a que la paz nazca del perdón. Argentina, Chile, Brasil, se pide levantar voces proféticas, despertar a la juventud, soplar sobre brasas escondidas para que ardan con claridad. Miren a los jóvenes, se les ofrece un paraíso de pantalla, consumo y promesa vacía. Muchos pierden el rumbo buscando alegría donde solo hay cansancio del alma. Pero no son desecho ni generación perdida. Han sido escogidos para portar antorchas en la noche. Que su palabra sea limpia, su conducta transparente, su amor sin doblez, su espíritu firme, su fe probada, su pureza resplandeciente. Es un llamado urgente, no mañana, hoy. La santidad no espera condiciones perfectas, se decide en la intemperie, cuando el precio se siente y, aún así, se abraza la cruz. Hay voces suaves que venden un evangelio sin espinas. No nos engañemos, sin negarse a sí mismo cada día no hay discipulado, sin cruz no hay resurrección, sin sacrificio no hay gloria. Esta verdad no aplasta, eleva, fortalece, hace capaces de permanecer de pie cuando todo cruje. De ahí nace el clamor. Iglesia de América Latina, en pie. No basta con fórmulas repetidas, se pide oración que moja el suelo, súplica que abre cielo, intercesión que defiende hogares y cambia historias. No son las armas humanas, ni estrategias brillantes, ni sistemas económicos lo que derriba murallas de tiniebla. Es la plegaria perseverante, la que se mezcla con lágrimas y esperanza. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos ante Dios por los nuestros, por nuestra nación, como si la vida dependiera de ello? El tiempo de orar es ahora, el tiempo de clamar es ahora, el tiempo de volver a la intimidad con Cristo es ahora. Con la oración, el arrepentimiento, no se implora un derramamiento nuevo mientras se acarician pecados viejos, el rencor enquistado, la injusticia tolerada, el orgullo que levanta su trono en lo secreto. Todo eso cierra el oído del cielo. Hay que lavar y limpiarse, quitar la iniquidad de las obras, permitir que la gracia rompa cadenas que hace años damos por naturales. Avivamiento no cae sobre multitudes anónimas. Comienza en cada vivienda donde un corazón decide postrarse y enderezar lo torcido. Si deseamos que el continente sea faro en la tormenta, debemos empezar en la sala de casa, en el comedor humilde, en el cuarto donde la lámpara queda encendida para rezar. Padres, tomen de la mano a sus hijos y enseñen a orar con palabras sencillas y vida congruente. Madres, siembren amor por la palabra como quien planta un árbol que dará sombra en los veranos duros. Abuelos, sean memoria viva de fidelidad, que sus historias alimenten el coraje de los pequeños. Jóvenes, no se avergüencen de confesar a Cristo en aulas y pasillos, que su voz sea clara y su rostro transparente. La fe no es un secreto que se esconde por prudencia mal entendida. Es bandera que se levanta con dignidad, sin estridencia y sin vergüenza. Se nos convoca a ser sal y luz. Sal que no pierde su sabor aunque el mundo quiera diluirla. Luz que no se esconde aunque la caverna ruja. Este tiempo pide una iglesia valiente, unida, apasionada. Esa iglesia está aquí, es concreta. México, Colombia, Perú,
Argentina, Chile, Brasil, parroquias y comunidades que respiran, familias que luchan, laicos que perseveran, pastores que sirven. Esa iglesia somos nosotros, no esperemos otra. La purificación no es opción, es necesidad, y el llamado es apremiante. El Señor viene y no busca multitudes tibias, sino un pueblo fiel, dispuesto a perderlo todo con tal de ganar la vida que no termina. Que cada día nos encuentre diciendo con serenidad fuerte: aunque el mundo me rechace, seguiré a Cristo. Que este año sea comienzo de un despertar verdadero, que cada hogar se vuelva altar, que cada mesa sea lugar de bendición, que cada habitación albergue una llama que no se apaga, que los corazones, uno por uno, se enciendan hasta que la casa entera arda en caridad, y cuando el esposo llegue, encuentre a su pueblo preparado, vestido de blanco, lámparas abastecidas, mirada alta y pasos firmes. Ya resuena sobre los tejados el clamor del cielo. El esposo viene, salid a recibirle. Levantemos la mirada al cielo y a la tierra. Ambos hablan con un lenguaje que estremece y a la vez despierta. Ya fue anunciado que habría signos arriba, en el firmamento, y abajo, en el mundo que habitamos. No llegan para entretener la curiosidad, sino para tocar la conciencia. ¿No lo estamos viendo? El curso de los días se ha poblado de señales que, como campanas lejanas, llaman a velar. El sol se oscurece en los eclipses y la luna se tiñe de rojo como herida antigua. Cuerpos de fuego cruzan la noche, y los sabios del cosmos anuncian fenómenos que desconciertan su propio entendimiento. Nada de esto es casualidad, no son caprichos de una maquinaria ciega, son advertencias que el cielo permite para que el corazón recuerde el rumbo. El universo entero parece susurrar que el tiempo se adelgaza. También la tierra gime, hay temblores donde nunca se habían sentido, y volcanes que despiertan uno después de otro con respiración de gigante. Las tormentas se hacen más densas y los huracanes más feroces. Incendios devoran territorios enormes como si fueran hierba seca. El mar se levanta y, con él, vienen oleajes que arrebatan miles de vidas. El mapa del clima es una pizarra tachonada de alertas, pero no todo se agota en lo climático. Hay un sentido más hondo que atraviesa la superficie de las cosas. Muchos lo atribuyen únicamente a cambios ambientales y no faltan análisis y modelos. No negamos la ciencia que estudia, previene y cura. Reconocemos su lugar. Pero más allá de la ecuación y del gráfico, el pueblo de fe discierne que hay signos espirituales. Es la voz de Dios llamando a la humanidad, anunciando con paciencia que el tiempo se acerca. Los conflictos crecen, las amenazas de hambre alcanzan a millones, las enfermedades se propagan con una rapidez que sorprende a la memoria de generaciones anteriores. Todo esto recuerda los dolores iniciales de un parto. No son el fin, pero anuncian que algo se aproxima. Estas sacudidas no se nos dan para cultivar el miedo, sino para despertarnos del sopor. Quien ama, corrige, y el Padre es amor que corrige sin humillar. Llama a la puerta por medio de sucesos que rompen la rutina. Recuerda que la tierra no es el hogar definitivo, que todo aquí se gasta y pasa, y que el verdadero país del alma se llama Reino de los Cielos. La pregunta entonces no puede eludirse. ¿Escuchamos esa voz o preferimos explicarlo todo como simple casualidad, como pura naturaleza, como mera estadística? Cuando se apaga el sentido de lo sagrado, se nubla la vista por dentro y se pierde el pulso de lo espiritual en medio de lo físico. Es hora de abrir los ojos. Se nos dijo que cuando estas cosas ocurrieran, habría que levantar la cabeza,
porque la cercanía del reino no es metáfora, es certeza que reclama vigilancia. México, América Latina, ustedes han aprendido a mirar la vida con los pies en el suelo y la esperanza en alto. Por eso, están llamados a ser centinelas del tiempo. Conocen el dolor, han probado catástrofes y carencias, y por eso mismo poseen un instinto más fino para captar el sentido de estas señales. Quien atravesó la tormenta sabe buscar refugio sin demora. Quien sintió un terremoto entiende que solo hay una roca que no se quiebra: Cristo. No vivimos con el timón absoluto de los acontecimientos. Un solo sismo desbarata planes minuciosos, una tempestad interrumpe calendarios perfectos, una epidemia desnuda la fragilidad que ocultaba la prosperidad. Y, sin embargo, hay misericordia en esa limitación que nos duele. Nos recuerda de qué estamos hechos, nos baja del pedestal de la autosuficiencia y nos enseña a confiar. Ser polvo en manos de Dios no humilla, libera. La humildad devuelve el pulso sereno y la confianza reinstala la paz en el corazón. A ustedes, jóvenes, una palabra directa. Se les vende seguridad, tecnología, dominio de la naturaleza y un progreso sin grietas, como si la criatura pudiera ser dueña del Creador. Es una ilusión que brilla y engaña. La creación no pertenece al hombre, pertenece a quien la llamó por su nombre. Y cuando el dueño sacude la tierra, ninguna herramienta humana puede ordenar que se detenga. Hay protección verdadera, pero no se compra, se recibe, no en la promesa de un siglo autosuficiente, sino en las manos eternas de Dios. Con todo, no se trata de hundirse en sombras. Justo aquí nace la esperanza. Se anunció que, al comenzar estas cosas, habría que erguirse, levantar la cabeza y leer el horizonte con la certeza de los que conocen a su Señor. Para los creyentes, este no es el cierre amargo de una historia, es el despuntar de una liberación. Brota la cercanía del reino como aurora que sin ruido va encendiendo el borde del cielo. Pero para sostener la mirada alta, antes hay que purificar el corazón. No se puede recibir al Señor con manos manchadas ni con vestiduras viejas. Se requiere lavarse, renovarse, soltar amarras que pegan el alma a lo que perece. Solo entonces la espera se vuelve gozo en lugar de ansiedad. De esa purificación surge el testimonio. A nuestro alrededor, vecinos y amigos miran las mismas noticias, sienten los mismos temblores, padecen las mismas enfermedades. Les falta, sin embargo, la clave que ilumina. Necesitan escuchar, con voz serena y firme, que no todo es azar, que detrás de la sacudida hay un llamado que invita a volver. Se espera de nosotros que expliquemos, consolemos y señalemos el camino que salva, no con soberbia, sino con compasión, no con ruido, sino con claridad. No cede el ánimo ante el miedo. Sí, la tierra tiembla. Sí, las estrellas parecen caer. Sí, los pueblos se confunden y la historia se acelera de modo inquietante. Pero nosotros no caminamos huérfanos, somos hijos. Y si las palabras sobre pruebas se cumplen a la vista, también se cumplirá la promesa de salvación. Por eso, más que nunca, hay que aferrarse al Señor con una fidelidad sencilla y tenaz. Que México y toda América Latina se conviertan en testigos de esperanza. Que digan al mundo que, aunque la tierra se sacude, Cristo permanece firme, aunque el mar ruge, Cristo muestra su poder, aunque el cielo arroje signos que asustan, Cristo sigue siendo eterno. Desde esa certeza, hasta las horas más oscuras se transforman en lámparas para otros. La luz no grita, brilla, y cuando un corazón brilla, ilumina la mesa, la calle, el taller, la aula. Es menester no cerrar los ojos.
Las señales están ahí para despertar, no para paralizar. Ignorarlas es imprudencia, temerlas sin esperanza es ingratitud. Dejemos que sean recordatorio cotidiano de lo esencial. El tiempo se acorta. Si es así, la respuesta se conoce. Velar, orar, vivir en santidad y esperar con alegría. La vigilancia afina el oído, la oración fortalece las manos, la santidad limpia la casa, la alegría sostiene la marcha. Nada de improvisaciones teatrales ni de gestos huecos, pasos concretos, silencios fecundos, decisiones pequeñas que, sumadas, hacen sólida la vida. Nuestro Señor está cerca y la redención se asoma a las puertas. Que nos encuentre despiertos, con la mirada limpia y el corazón dispuesto. Hermanos y hermanas, hemos caminado juntos por un tramo de reflexión y de despertar. Hemos hablado de Israel, del mundo convulsionado, de los signos en el cielo y en la tierra, de la necesidad de velar y de la purificación de la Iglesia. Nada de lo mencionado termina en el miedo o en un boletín sombrío. Todo nos conduce al punto esencial al que el corazón ya no puede seguir aplazando. Y el punto esencial es este: cada agitación no es el final, sino el preludio del gran encuentro con Jesucristo. Su hora no llega como un susurro fácil de ignorar, llega como una orden llena de autoridad, como la voz del ángel, como el toque de trompeta que desgarra las nubes, y la historia se abre dócilmente a su paso. Entonces, los que son de Él, los que han descansado en la confianza, se levantarán primero. Luego quienes aún estén vivos serán arrebatados en la nube de la misericordia para salir a su encuentro. Esta es la consolación para unos y otros, la llama que se pasa de mano en la noche larga para que nadie quede a oscuras. Por eso no caminamos en el miedo, sino en la esperanza. La trompeta no anuncia condenación para los hijos de Dios, sino proclama la redención, pero esa esperanza no es automática, no germina sobre hábitos vagos. No basta decir, nací en una parroquia, a veces voy a misa. Lo que el Señor mira es el corazón. ¿Estamos realmente en Cristo o estamos tambaleando, con un pie en la fe y otro en el mundo? Esa pregunta divide tinieblas y luz dentro del interior mismo. El Salvador no busca a los indiferentes, busca a los fieles, aunque sufran burlas, aunque sean empujados a los márgenes, aunque carezcan de todo, responden: Señor, tú eres todo para mí. Esos son los testigos que calman la sed de la época. Y he aquí, América Latina arde con el fuego de la fe, tierra de santos y de testigos. Este es el tiempo de ustedes, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil y cada nación de este continente. Ustedes han sido escogidos para ser luz en la noche profunda. No permitan que el consumismo adormezca. No permitan que la corrupción manche las manos. No permitan que la violencia incite el corazón. La misión puesta en sus manos es demostrar que Cristo está vivo. Para ello, hay que reconstruir los cimientos. Necesitamos familias fuertes, hogares que respiren oración, donde la fe impregne las obras y las palabras cada día. La Iglesia no comienza en las grandes plazas, sino en la mesa del hogar, donde los padres son los primeros catequistas, donde los hijos aprenden a leer la palabra y a perdonar. Cuando cada casa se vuelve un pequeño altar, todo un continente se encenderá como una gran hoguera. También necesitamos una generación joven valiente, hijos e hijas que sepan decir no a la cultura de la muerte, a las drogas, a la mentira, a la corrupción,
corazones que no pactan con las tinieblas, sino que arden por Cristo, estén firmes, con la cabeza en alto, no tomando la forma del mundo, sino convirtiéndose en una generación de fuego, que ilumina aulas, talleres, oficinas, calles, con pureza y amor. Y necesitamos pastores que no teman la verdad plena, sacerdotes, religiosos, líderes comunitarios que no proclamen lo que agrada al oído, sino lo que salva. Recuerden al pueblo que no hay gloria sin cruz, no hay salvación sin arrepentimiento, que vuelvan las lágrimas al altar, lágrimas de intercesión por el rebaño, para que el Espíritu Santo edifique una iglesia santa, firme, valiente, una iglesia que sabe mantenerse de pie en medio de la tormenta. Recuerden bien, la última palabra no pertenece al pecado, ni al poder, ni a los imperios pasajeros. La última palabra pertenece a Cristo, quien venció en la cruz, el Cordero inmolado pero vivo. Él no tardará para siempre. Él viene, no ya en la figura humilde del siervo, sino como Rey de reyes, Señor de señores, para reinar, para juzgar, para restaurar lo que se ha perdido. Por eso hoy es la hora decisiva. No se puede permanecer tibios, no se puede vivir como si todo fuese a seguir igual que ayer. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para decir, Señor, aquí estoy, soy tuyo. Hoy es el día para romper cadenas de pecado, abrir puertas de reconciliación, volver al corazón sencillo, porque mañana puede no llegar. Y entiéndase bien, estas palabras no son para empujar a nadie al horror, sino para conducirlo a la victoria, no para encogerse esperando lo peor, sino para avanzar proclamando lo mejor. Cristo viene, y mientras lo esperamos, prediquemos, oremos, amemos, sirvamos, perdonemos, para que cuando Él aparezca, nos encuentre fieles en la parte del campo que nos tocó. Elevemos ahora una plegaria. Padre del cielo, te entrego México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil y todos los pueblos de América Latina. Mira a tu pueblo que clama en la noche oscura. Derrama abundantemente tu Espíritu Santo. Despierta al que duerme. Sostén al que desfallece. Enciende el fuego en el corazón de los jóvenes. Sana a las familias. Levanta tu iglesia. Haz que cada nación sea un faro de fe y esperanza en la tempestad. Haz que escuchemos tu voz en medio del torbellino diciendo, no temas, yo estoy contigo. Prepara a tu pueblo para el gran día, vístanos de blanco, con lámparas encendidas, con el corazón listo para recibir al esposo. Señor Jesús, ven pronto. Amén. Y ustedes, hermanos y hermanas, no suelten la mano, no se cansen, no se rindan. El mundo necesita ver una iglesia erguida, y esa iglesia somos nosotros. El cielo espera, la eternidad espera, y nuestro Rey espera. Así que alcen la cabeza, mantengan firme la fe, preparen el corazón, porque la trompeta puede sonar en cualquier momento. Cuando llegue ese momento, cuando el cielo se abra y contemplemos al Salvador glorioso, nuestros labios proclamarán con alegría, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, Él nos ha salvado. Hasta ese día, seguimos caminando por la fe, la esperanza y el amor. 3 cuerdas firmes que nos atan al corazón que nunca se apaga. Y ahora, la última palabra para ustedes. Este es el llamado final en esta cadena de invitaciones. Estén preparados. Cristo viene. América Latina. Cristo viene. México. Cristo viene. A todos. No teman. Alégrense. Porque el Rey está a las puertas. No es miedo, sino esperanza.
Cada signo y cada llamada de alerta nos han conducido a este punto central. El Salvador cumple su promesa y la esperanza no defrauda. Las sacudidas de la historia no son la última noche, sino la aurora que abre el camino al encuentro con Él. Por eso, nuestro corazón permanece firme, la mirada se dirige hacia adelante y nuestros pasos avanzan fieles por la senda que ha sido trazada. Hoy es el día de la salvación, no lo postergues, regresa, purifica tu corazón, enciende el fuego de la oración en tu hogar, estrecha las manos de los tuyos en la fe y da testimonio en medio del mundo de que Cristo está vivo. Velen sin impaciencia, perseveren sin cansancio, avancen en silencio sin retroceder, porque el Rey está justo a la puerta. Seguimos adelante con una resolución sencilla: que el amor no se enfríe, que la esperanza no se quiebre, que la fe no retroceda. Cuando el cielo se abra y suene la trompeta, los fieles reconocerán la voz suave y tierna de Él. Hasta ese momento, permanezcan erguidos, con la cabeza en alto, viviendo en santidad y en paz. Hoy es la hora de responder, porque el Rey está ante la puerta.